Un puesto militar en tiempo de paz es un lugar monótono. Pueden ocurrir algunas cosas, pero se repiten una y otra vez. El mismo plano de un campamento contribuye a dar una impresión de monotonía. Cuarteles enormes de cemento, filas de casitas de los oficiales cuidadas e idénticas, el gimnasio, la capilla, el campo de golf, las piscinas, todo está proyectado ciñéndose a un patrón más bien rígido. Pero quizás sean las causas principales del tedio de un puesto militar el aislamiento y un exceso de ocio y seguridad, ya que si un hombre entra en el ejército, solo se espera de él que siga los talones que le preceden. Y a veces pasan también en una guarnición ciertas cosas que no deben volver a ocurrir. Hay en el sur un fuerte donde hace pocos años se cometió un asesinato. Los participantes en esa tragedia fueron 2 oficiales, un soldado, 2 mujeres, un filipino y un caballo. El soldado de este lance se llama el G. Williams. Se le veía a menudo al caer la tarde sentado solo en uno de los bancos que bordeaban el paseo con los cuarteles. Era un lugar agradable con 2 largas hileras de arces jóvenes que cubrían el césped y el paseo de sombras frescas, delicadas, movidas por el viento. En primavera, las hojas de los árboles eran de un verde luminoso que al llegar los meses de calor tomaban un matiz más oscuro, sosegado. Al final del otoño eran de un oro encendido. Allí solía sentarse el soldado Williams esperando la llamada al rancho de la tarde. Era un soldado joven y silencioso y en el cuartel no tenía amigos ni enemigos. A su cara redonda y curtida por el sol asomaba cierto aire de vigilante inocencia. Sus labios eran llenos y rojos y los mechones de su pelo caían castaños y lacios sobre su frente. En sus ojos, que tenían una singular mezcla de tonos castaños y ambarinos, había una expresión muda que suele encontrarse en los ojos de los animales. A primera vista, el soldado Williams parecía un tanto macizo y torpe, pero esta impresión era falsa. Se movía con el silencio y la agilidad de una criatura salvaje o de un ladrón. Muchas veces, un soldado que creía estar solo se sobresaltaba al verle aparecer a su lado como si surgiera de la nada. Tenía manos pequeñas de huesos delicados y muy fuertes. El soldado Williams no fumaba, no bebía, ni iba con mujeres ni jugaba. En el cuartel acostumbraba a estar solo y los demás hombres le consideraban como algo misterioso. Es para seguir leyendo, no me digan que no. Qué arranque, qué inicio, qué escritora, Pablo Vilaboy, Carson McCullers. Una de las máximas exponentes de lo que se dio en llamar el estilo gótico sureño, que, bueno, digamos que hacía de esa amalgama de inadaptados, de falta de comunicación, del peso de una determinada sociedad, en este caso la sureña, y lo mostraba de esa forma tan peculiar que ella o Tennessee Williams en teatro y en sus relatos breves, o Truman Capote o Harper Lee, daban una fisicidad, por así decirlo, a su literatura que no ha vuelto a repetirse. En este caso, Reflejos en un ojo dorado es la segunda novela de Carson McCullers. Se publicó en el 41, en 1941. Y bueno, digamos que esta autora, a pesar de en su línea de novela tiene pocos títulos, pero bueno, han quedado para la historia de la literatura. Recordemos que su primera novela fue El corazón es un cazador solitario. Esta fue su segunda novela. Tiene títulos como Frankie la boda, que adaptaría ella misma al teatro de manera muy exitosa. La balada del café triste, una de las más célebres. Y Reloj sin manecillas, que es un poco la hermana pobre de todos estos títulos mayores. Pero bueno, Carson McCullers fue ensayista, indagó en el estilo del cuento, fue poeta. Desde luego es una autora a descubrir. La pena, como con tantos creadores, es que murió demasiado pronto, murió muy joven, como dices, no le dio tiempo a desarrollar a dónde hubiera podido llegar esa obra, viendo la calidad que ya desde la primera novela que tú citas, que es un clásico casi instantáneo, el corazón es un cazador solitario, esta es la segunda y es de una madurez absoluta. Sí, bueno, lamentablemente siempre tuvo problemas de salud desde muy joven, pero bueno, en su corta vida le dio tiempo a desarrollar no solamente esta
monumental en calidad, trayectoria literaria, sino en codearse con gente como John Huston, que dirigiría la adaptación al cine de Reflejos en un ojo dorado en los años 60, o autores como comentábamos antes, Truman Capote, Tennessee Williams. Y bueno, lamentablemente, por ejemplo, su autobiografía, Iluminaciones y fulgor nocturno, quedó inacabada, pero quien pueda acercarse a ella realmente da un retazo de su personalidad y de su forma de crear. Que madre mía, qué época de creadores, qué generaciones, que has citado unos cuantos que claro, son todos grandes, entre ellos, con ellos y contra ellos incluso. Sí, amigos sureños de ese círculo mágico de principios, mediados del siglo pasado en la literatura y dramaturgia norteamericana. Pues Reflejos en un ojo dorado, que ya el título invita a seguir leyendo, porque uno quiere saber qué reflejos, en qué ojo y por qué es dorado. Todo junto en unas pocas palabras. Creo que es una estupenda recomendación y un magnífico pórtico para el programa de hoy. Sí, y como digo, es una muy buena muestra, además. Es una novela corta para adentrarse en el estilo de Carson McCullers. Hoy lo tenemos un poco más difícil, no porque la voz me juegue estas malas pasadas, sino porque cómo se presenta a una amiga, cómo se presenta a una cómplice, cómo se presenta a tu jefa. Ahora les cuento por qué todos estos calificativos. Estíbaliz Ruiz de Sabando, bienvenida a El Arpa de Bécquer. Muchísimas gracias, qué privilegio estar aquí. No sé por dónde comenzar, Pablo Vilaboy, con todas las opciones posibles. Pues por el principio. Sí, por lo de amiga, bueno. Bueno, Estíbaliz es parte integrante y fundamental del Club de Lectura LL, Locura de Libro, que ustedes conocen tanto, porque la coordinadora de este programa, Pepa Muñoz, es la que ha articulado este Club de Lectura y nos ha reunido y juntado, mezclado a unos con otros. La lectura nos hace cómplices, ¿verdad? Y luego es la jefa, porque ella, gracias, es la que ha descubierto el alma de librero que uno tenía escondida. O no escondida, sino simplemente adormecida. Porque ella está al frente de Rarrita Tocha, es el lugar donde yo paso encantado tantas horas rodeado de libros, recomendando libros y buscando libros. Para uno, para el resto del equipo, que también son grandes lectores, y para los clientes. Total, total. Y somos nuestros mejores clientes dentro de Rarrita Tocha. Creo que somos las principales víctimas de los propios libros que llegan, joyas. Creo que es parte del encanto de la librería también, que nunca sabes lo que te va a entrar a tienda. Y con ello cualquier día es diferente, cualquier día descubres un título, descubres un autor, descubres una edición preciosa, descatalogada, que no tenías ni idea de que existía. O sea, cada día que vamos a la librería es un mundo a descubrir totalmente. Así que cuando supimos que venía a la librería, en plena pandemia, un poco loco, lo que siempre supimos fue que el primer librero iba a ser Óscar. Y Óscar sabe de la librería desde antes de tener local de librería, así que... Cierto. Cuando no se llamaba Atocha, porque no estaba en Atocha todavía. No se sabía dónde iba a estar, podía ser cualquier cosa. Iba a ser un local Rarrit, pero dónde iba a estar aún no lo sabíamos. Totalmente. Pero bueno, por fortuna pasó todo aquello. Bueno, de hecho, Iluminaciones y fulgor nocturno viene de ahí. ¿Sí? Sí, porque es una edición descatalogada. Sí. Y que esa joyita de Carson McCullers viene de ahí. Desapareció y sabía que Pablo Vilaboy iba a hincarle el Estaba diente ahí. pronto porque era Carson McCullers, nada menos. Pero yendo como un poco al origen, porque claro, todo esto, aunque puede parecer una fantástica locura decir quiero montar una librería, pero todo esto viene de antes, es un itinerario vital y emocional, porque los libros han estado en tu vida, Estíbaliz, desde siempre. Sí, totalmente. Además fui una lectora muy prematura, que aunque soy de la época de Harry Potter, o sea, yo viví todo el ciclo de Harry Potter y me gustó muchísimo, cuando mi madre me regala Harry Potter, yo le digo, fantasía. Claro, yo ya leía igual todo Agatha Christie y tal, y entonces era como, ahorita imaginarme un sapo con pelos, ¿sabes? Como
Y mi madre, pero tú eres niña, te tiene que gustar esto. Y yo, no, si yo no digo que no me guste, pero nunca había leído algo fantástico. Yo bebía de la biblioteca de mi abuelo. Y mi abuelo pues no leía absolutamente nada de fantasía, tenía todas las colecciones, además era valenciano y tenía un montón de cosas de su pueblo natal, de Morella, y yo pues leía de su biblioteca. Y cuando me empezaron a llegar libros de mi edad, pues ya no compaginaba con lo que yo iba consumiendo de la biblioteca de mi abuelo. Porque así llegamos, en uno de los posibles capítulos de esta historia que estamos desarrollando hoy, a un libro del que Estíbaliz quería y quiere hablar, porque es capital. Igual que en su momento, ¿se acuerdan? Yo les hablé de Torcuato Luca de Tena, de Los Reinos Torcidos de Dios, ese libro que de repente te convierte en lector adulto. Para ti, Estíbaliz, fue esta señora, V.C. Andrews, Total. con esta novela canónica, y la primera de su ciclo, Flores en el Ático, la que te hace subir muchos escalones de golpe. Sí, totalmente. O sea, yo creo que para mí Flores en el Ático es el punto de quiebre que me hace lectora empedernida, por decirlo de alguna manera. Sí que leía antes, pero Flores en el Ático fue el libro que dijo, ok, ahora de aquí no hay vuelta atrás, voy a por todo. Y me lo leí muy joven, no sé si ahorita, bueno, los niños están mucho más adelantados, ¿no? Pero yo tenía 12 cuando cogí ese libro. No me lo leí en esa edición, me lo leí en una plateada con una garra que tiene así, y lo cogí de la biblioteca de mi abuelo porque me llamó la atención la portada. Yo no tenía ni idea de lo que iba, y para los que no estén relacionados, pues es una madre que encierra a sus 4 hijos en el ático por una razón fuerte, ¿Qué se va a explicar? que se explica y tal, pero pasan una serie de cosas en ese ático, una abuela encantadora, preciosa, y cuando yo voy por más de 3/4 del libro, mi madre me pilla leyendo el libro y me dice, ¿qué haces tú leyendo ese libro? Pero claro, yo ya estaba inmersa en un mundo truculento, terrible, horroroso, un amor debatible, y yo ya le decía, no, es que yo ya me lo tengo que terminar. Y claro, mi madre, ya viendo que llevaba 3/4 del libro, me dijo, hija, léetelo, pero eso no es de tu edad. Pero ya con esa fue y me compró Pétalos al viento, que es con la que sigue, y me la leí en 48 horas y dijo, mira, ya, que la niña lea lo que le dé la gana. Son esas rupturas de edades, Pablo, que tanto hacemos leyendo libros. Sí, además Flores en el Ático era de aquellos libros de entonces que pasaban de generación en generación, que las hermanas mayores recomendaban a las menores. Y bueno, y me da mucha ternura esta serie de títulos, como como Nacida Inocente, ¿te acuerdas? Sí. Que también pasaba de hermana a hermana, o muchos otros de esa época que bueno, que formaba como tradición literaria dentro de las familias, ¿no? O que pasaban entre hermanos. Lo bueno es que tu madre te compra el segundo, que, todo hay que decirlo, es donde está el auténtico meollo de la cosa. O sea, el primer libro puede parecer escandaloso, tremendo, para una criatura de 12 años, pero el segundo, querida mamá, Pétalos al viento. Pétalos al viento para mí es el más fuerte de la Es que hay todo de la serie. al viento, ahí es todo ya. Es muy fuerte. Y yo luego, claro, ahorita con perspectiva de mis 30 años, digo, mi madre está loca de haberme comprado ese libro. Es que, claro, es que se asustó que te vio con este, pero el segundo te la Claro, marinera. yo creo Podía que haberse ella no se quedado había aquí. leído el segundo. Claro, ella sería solo. Igual se había leído Flores en el Ático, que le gustó y tal, no sé qué, pero creo que ella no tenía ni idea de lo que involucraba Pétalos al viento, pero yo me lo devoré en 48 claro. horas sin comer, sin nada. O sea, leyendo. Luego, si hubiera espinas, Semillas del ayer, la precuela, que es Jardín Jardín Sombrío, Sombrío. que creo que no llega a terminar ella, creo que la termina un autor que, perdonen que no recuerde el nombre, pero es el que ha seguido escribiendo novelas como V.C. Andrews, más aceptado por los herederos y aprobado por ellos, aunque ya V.C. Andrews, por desgracia, murió, porque estuvo muy enferma y postrada en cama muchísimos años, y entonces el resto de la obra posterior ya no es la original como es esta, como son todas las primeras novelas de aquí. Seguimos subiendo escalones y ya damos un
paso muy fuerte, claro, ya ven ustedes, Estíbaliz, a pesar de hablar de sus raíces españolas, por el acento, pues obviamente fantástico, como me gusta a mí que lo llamen así, el español de América, que luego tiene diferentes colores y diferentes texturas y sabores, en este caso muy venezolano, pues claro, viniendo de allí, viviendo allí, ¿cómo no va a aparecer el realismo mágico en tu vida? ¿Cómo no va a aparecer Totalmente, Laura Esquivel con Como agua para chocolate? totalmente. Y además aquí creo que es algo diferente a cuando estudias en España, no lo sé. Es una lectura obligatoria en el bachillerato, Como agua para chocolate. Y fue un libro que me mandaron en el colegio y a nadie le gustaba y yo estaba flipando y alucinando y diciendo que esta maravilla, aquí hay muertos que reviven, sentimientos que se pasan por la comida, la gente se pone a llorar por un pastel, ¿qué es esta maravilla? Y me descubre una nueva literatura y también me hace ver la oveja negra del salón. Porque claro, todo el mundo diciendo, esto es terrible, esto no hay por dónde cogerlo y tal, y yo fascinada con Laura Esquivel, creo que es el libro que más he releído. Luego también cuando he ido cumpliendo años, pues las lecturas son diferentes, porque en el tema del realismo mágico, todo el tema de simbolismos, es difícil pillarlo si alguien no te ayuda. Y entonces he empezado a volver a leerlo con todos estos temas y encantada con el realismo mágico, que creo que es bandera de la literatura latinoamericana, tal vez me equivoco, descubro que el creador del realismo mágico es un venezolano, que se llama Arturus Larpietri. Y fue también ese momento de, tenemos esto en casa. Quiero decir, sí que nos obligan a leer escritores venezolanos, pero no los tenía como tan abanderados. Y gracias a Como agua para chocolate, que aunque es mexicana, trata del realismo mágico, descubro que está toda esta serie de libros que contemplan todo este tema que a mí me encanta y descubro a mi autor favorito venezolano, que se llama Miguel Otero Silva, no sé si lo habéis leído, con Casas Muertas, que me parece una maravilla, que hay que reivindicar, que hay que volver, y lo acaba de editar una nueva editorial española que se llama Trotalibros, una edición preciosa, y invito a todo el mundo a leer Casas Muertas porque es espectacular. Pero, Pablo, barreremos para casa. También desde hace muchísimo tiempo el realismo mágico y fantástico en España, especialmente en la zona de la que tú provienes, que es Galicia, porque Fernández Flórez con el Bosque Animado, por ejemplo, Álvaro Cunqueiro posteriormente, es gente que ha explotado mucho y bien el realismo mágico. Es que hay cosas que la da la tierra y las gentes, ¿no? Claro, son cosas que están ahí. Pero, como decía, en este trayecto que tú continúas haciendo, ya lectora empedernida, luego, ahí sí, mujer de tu tiempo, no como con lo de Harry Potter, saltas a las redes y empiezas Sí. a tener una serie de seguidores que atienden tus explicaciones, tus indicaciones, tus consejos, incluso en algunas ocasiones diciendo qué bebida, qué olor de vela, qué música de acompañamiento vienen bien a la lectura. Un modo muy original de hacer crítica. Totalmente. Yo salto a Instagram, a las redes sociales, porque cuando llego a Madrid, estoy completamente sola. Yo me vine sola a España y que sea lo que tenga que ser. Y fue cuando leí más que nunca, porque en Venezuela no llegaban la cantidad de títulos que hay aquí en España. Me hice socia de la biblioteca y yo creo que esa gente me odió. O sea, iba, cogía libros, devolvía, leía, volvía a leer, o sea, y gratis. O sea, es que yo estaba alucinando de poder tener al alcance todos estos libros. Sin embargo, como soy una lectora un poquito extraña, no soy como que solamente leo un género y ahí me quedo, sino que leo cosas muy particulares, no conseguía en las cuentas en Instagram alguien que leyera tan raro como yo o tan variado como yo, porque te puedo saltar del realismo mágico a una historia de terror, a algo de no ficción, a la importancia de los datos. O sea, quiero decir, cualquier cosa puede estar en mi perfil, es un poco ecléctico en ese sentido, y digo, bueno, pues tiene que haber más gente que tan rara como yo, es decir, voy a buscar a mis ovejas negras. Y entonces me creo mi cuenta en Instagram un poco diciendo, ¿quién rayos me va a leer si tengo un catálogo de libros tan extraño? Y pues poco a poco sí que fue descubriendo gente que lee y tiene mis mismas inquietudes, intereses, que salta de géneros tanto como yo,
y pues hemos creado una comunidad súper bonita y es la misma gente que ha estado conmigo, no solamente con el club de lectura de Pepa, que también, sino también en todo el proceso de la librería, gente que me escribía de Instagram, oye, estoy yendo desde Galicia, pero te voy a llevar mis libros. Y venían desde Galicia con 170 libros para la librería. Y yo decía, oye, que hay otras rereads que te quedan más cerca. No, 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 yo te las llevo a la tuya. Entonces, todo ese cariño, todo ese apoyo que hemos creado, esa comunidad en las redes, pues maravilloso. Y tenemos otro libro sobre la mesa, Ljubljana, que te has quedado en casa para recomendar este libro. Me he quedado en casa porque quería traer algo diferente. Yo creo que es un título que en España probablemente no sea muy conocido, no está. Eduardo Sánchez Rugeles es un escritor contemporáneo que vive ahorita actualmente en Madrid, de hecho, y para mí es maravilloso y es nuestro Carlos Ruiz Zafón venezolano. Ese título se lo he puesto yo. Probablemente él ni apoye eso, pero bueno, yo me quedo con mi Carlos Ruiz Zafón venezolano. Es Eduardo Sánchez Rugeles y es el escritor que a mí me acerca a la literatura venezolana. Es una historia preciosa que ocurre entre Caracas y Madrid, pero también él tiene no solamente un componente de realismo mágico interesante, sino que también se pone muy turbio y muy oscuro, como se pone Ruiz Zafón de vez en cuando, que probablemente la historia es una historia normal que nos puede pasar a todos, de emigrar, de enamorarse, de perder a un ser querido, pero le mete ese componente oscuro. Ese algo. Ese algo de espeluznante, de miedo. Yo soy muy terrorífica, me encanta todo lo que es terror, horror. Y yo digo, hay que traer a Ljubljana. Hay que traer a Ljubljana y además para hacer un poco de bandera, porque con Eduardo Sánchez Rugeles aprendí o descubrí a toda una serie de escritores actuales venezolanos que por temas de ediciones en Venezuela no están siendo publicados, pero que están siendo publicados en el resto del mundo. Y entonces voy un poco como rasgando de, ay, mira, Karina Sáenz Borgo, que sí que es muy famosa, sí, fabulosa, cómo no la había descubierto. Y entonces poco a poco pues estoy descubriendo un montón de escritores que cuando vivía en Venezuela no me llamaban la atención para nada. Y ahora que estoy fuera, no sé si es un tema de morriña. Puede ser. Que mi abuela era gallega y el término morriña lo tengo muy estudiado. Ahora sí que añoro y estoy siempre en busca de esos escritores. Bueno, pues a descubrir, ¿no? Claro. Aquí. Es lo que se trata. Y si tienen alguna inquietud extraña, pues pregunten en Realidad Tocha, que a lo mejor encontramos el libro. Nunca se sabe, ¿no? Totalmente. Y ese fue el último paso. Un lector quiere estar rodeado de libros, como decía mi tío Miguel, que sé que sonreirá mucho desde allá arriba, tanto por este programa como por mi trabajo en la librería. Acabarás sepultado por libros. Pues sí. Qué muerte tan dulce. Y tú dijiste, pues me lanzo a la piscina y a la librería. Y a por ello. Totalmente. En plena pandemia, fue en 2020 Justo. que tomamos la decisión de la librería y fue un poco, tanto mi chico como yo cumplimos 30 años y fue como, oye, ¿estás feliz con tu vida? ¿Qué te gusta hacer? Y entonces él quería montar un negocio y yo dije, mira, si yo voy a montar un negocio, va a ser algo con libros porque yo amo los libros y no existe otra cosa. Y con eso fue, pues, ¿sabes qué? Nos lanzamos. Y nos lanzamos a ciegas, completamente. Yo creo que él no ha leído absolutamente nada. De hecho, puso... Bueno, hay cosas que quedan para la librería. No vamos a hacer bullying a Carlos desde aquí. No. Y yo creo que eso es parte del buen trabajo en equipo, ¿no? Yo tengo la pasión por los libros, la búsqueda, la recomendación, el tema de redes, hacer comunidad de librería, que para mí es indispensable dentro de Realidad Tocha, que la gente quiera ir, que sea como un remanso de paz, de cariño, de que vayan a la librería y se sientan como en casa. Y él tiene toda la parte fea del negocio, que es todo el tema de, oye, hay que pagar esto, hay que hacer esto, hay que traer el engranaje, claro, que si no, no funciona. Exactamente. Entonces yo soy toda la que vive en el mundo de fantasía de los libros y él es como que le engancha a tierra de que Realidad Tocha funcione como un negocio.
Pues también le mandamos un mensaje al otro Pablo, claro, está Pablo Vilaboy aquí, Total. también tenemos un Pablo en la librería, así que también le mandamos un saludo. Y Estíbaliz, nos seguimos viendo en la librería, pero cuando quieras vente a tocar el arpa con nosotros. Por supuesto, encantadísima. Gracias por la invitación. Pablo Vilaboy, nos marchamos al ángulo oscuro del salón, aunque hoy ha estado todo tan luminoso e iluminado que no sé, da un poco de reparo. Sí, pero nos ha traído la primavera, la invitada. Total. Es verdad, bueno, Primavera en otoño. pues en primavera, en otoño, en verano, en invierno, por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada, podríamos seguir enumerando, sea cuando sea, ya saben que aquí hacemos una cosa fundamental, que es leer y compartirlo con ustedes. Gracias.